nace después de la Revolución Francesa. Y esas constituciones tuvieron una característica, que aunque ponían de lado a la monarquía, no era que le otorgaban el poder al pueblo. El poder lo concentraba la burguesía. Como veremos hoy, la Constitución de 1830 fue una constitución altamente excluyente y por eso iremos analizando los datos más importantes de la misma. Por ejemplo, aquí vemos la forma del Estado. La Constitución de 1830 planteó un Estado centrofederal. ¿Qué quiere decir un Estado centrofederal? Bien, un Estado centralista sería un Estado donde el poder se concentra en la capital, en el centro, bajo las órdenes del presidente. Mientras que un Estado federalista distribuye el poder en el resto de las provincias. Les da cierta autonomía. Entonces, en este caso, una constitución centrofederal centra la mayoría del poder en la capital, representado por el presidente, pero le da cierta autonomía a las provincias, minúsculas en este caso. Luego tenemos definición del territorio. La Constitución de 1830 define el territorio venezolano en 11 provincias. Esta división de 11 provincias eran las que podían administrar en ese momento. ¿Y cuáles eran las provincias? Serían Caracas, Carabobo, Maracaibo, Coro, Mérida, Apure, Barinas, Guayana, Cumaná, Barcelona y Margarito. Esas fueron las 11 provincias establecidas durante 1830. Como ustedes saben, actualmente tenemos 23 estados y un distrito capital. Luego tenemos poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahora, aquí continuamos con la estructura francesa. El poder público se dividió en el poder ejecutivo, representado por el presidente y secretarías como la Secretaría de Interior, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Guerra y Marina. Estaba también el poder legislativo, representado por el Congreso, y el poder judicial, representado por la Corte Suprema. Estos eran los poderes. Como ustedes saben, actualmente a esos tres poderes le sumamos dos, el poder electoral y el poder ciudadano. Luego tenemos derechos ciudadanos. Aquí tenemos 21 años, leer y escribir, altos ingresos. Ahora, aquí definimos claramente por qué la Constitución de 1830 fue altamente excluyente. Porque para tú poder ser ciudadano tenías que cumplir estas características. Vemos, 21 años. Ser mayor de 21 años para ser ciudadano está bien. No tiene nada del otro mundo. Actualmente la mayoría de edad son 18 años. Saber leer y escribir. Aquí sí tenemos un conflicto. Para tú ser ciudadano, según la Constitución de 1830, tenías que saber leer y escribir. Actualmente en un país con 0% de analfabetismo, eso no tiene nada de problema. Pero en 1830, más de la mitad de la población venezolana no sabían ni leer ni escribir, eran analfabetos. Entonces, esa gran mayoría de nuestra población quedaba excluida. No eran ciudadanos, no podían votar. Luego tenemos altos ingresos. Con lo de los altos ingresos tenemos que tú tenías que tener tierras que te generaran por lo menos 50 pesos al año. O tenías que tener una industria o un salario superior a los 150 pesos. Eso estamos hablando solamente para tú ser ciudadano, para poder votar. Pero hablando de votaciones, en este caso las elecciones eran indirectas. ¿Cómo así? Actualmente las elecciones son directas. Nosotros votamos directamente por nuestros representantes. Mientras que en ese momento nosotros votábamos por un representante electoral de cada cantón y ese representante electoral era el que tomaba la decisión, votaba por el candidato. Para tú ser un representante electoral tenías que tener unas rentas casi de 500 pesos, igualmente para ser elegido. Entonces, las personas que podían elegir a los gobernantes y ser los gobernantes de todo nuestro país cabían en una habitación, porque eran simplemente los más ricos y poderosos de nuestro país. Pero ya que estamos hablando de tema económico, y la parte económica la vamos a ver en la siguiente clase. Ahora bien,
Ya hablamos sobre la estructura, las bases políticas y legales en 1830. ¿Qué quiero que hagan ustedes con esta información? Bueno, me encantaría que hicieran un resumen sobre la Constitución de 1830, destacando sus aspectos más importantes, como la forma del Estado, la definición del territorio, los poderes públicos y especialmente los derechos ciudadanos. Esto lo van a hacer en su cuaderno y lo vamos a tener allí para corregir. Ahora bien, esto fue todo de la segunda clase de Historia de Venezuela.